Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de No es un Show Podcast. De verdad, agradecidos por toda la acogida que hemos tenido y el recibimiento que la gente le ha cogido, el cariño a este gran proyecto. Como siempre, acompañado de mi amiga Sandra Escudero. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, sabes, Andy, muy contenta de saber que es una realidad lo que estás diciendo en este momento. Qué chévere que les esté gustando lo que estamos haciendo con arroba no es un show podcast, así aparecemos, si nos quieren buscar en Instagram. Y bueno, tendremos invitados y por supuesto muchos temas por compartir. Total. Nada, suscríbanse al canal aquí abajo, que de verdad nos ayuda un montón a seguir creciendo y compartan con todas las personas que conozcan, disfrútense los episodios. El objetivo del podcast obviamente es entretener, sacarles un momento de distensión, pero también es importante, como los dos somos periodistas y amamos esto, es informar. Hoy tenemos un episodio muy bacano y bueno, quiero que tú hagas la introducción a esto, por favor. Claro que sí. No, como le dijiste, Andy, no somos inherentes a la profesión. Así que, además de entretener, también vamos a informar. Y para que puedan entrar en contexto las generaciones que lo pudieron vivir en su momento y las actuales, vamos a ver lo siguiente. Barranquilla, 1 de enero de 1994. Ella es Nancy Mestre. En plena celebración de Año Nuevo, esta joven de 18 años compartió con su familia y pide permiso a su padre para salir con su pretendiente, Jaime Saade Cormane. Este hombre la recoge en su casa para continuar el festejo de fin de año. El padre de la joven, Martín Mestre, les da permiso hasta las 3 de la mañana del 1 de enero para regresar a casa, pero ella nunca volvió. Su padre se levanta exaltado a las 6 de la mañana y al ver que su hija no había regresado, salió a buscarla hasta llegar a la casa de Saade. Allí vio a la madre de este y le dice que Nancy tuvo un accidente y fue llevada de urgencia a una clínica de la ciudad. Al llegar, su hija estaba siendo operada porque le dispararon en la cabeza. Las enfermeras le informaron que había llegado completamente desnuda, cubierta con una sábana, con rastros de arena y algunas plantas, como si la hubieran echado al monte. Nancy luchó por su vida durante varios días, pero finalmente su corazón dejó de latir el 9 de enero de 1994. Su padre prometió que no descansaría hasta buscar el responsable. Le costó 30 años de su vida encontrar a Jaime Saade hasta que los investigadores lo hallaron en Brasil bajo el nombre de Enrique dos Santos. Con una gran probabilidad de que el caso prescribiera, pero con un equipo de colaboradores comprometidos, su abogado y una fe inquebrantable, el señor Martín Mestre logra cumplirle la promesa a su hija. El 11 de abril de este año, Jaime Saade fue extraditado desde Brasil hasta Colombia y hoy, en un centro penitenciario de Barranquilla, responde por el homicidio de Nancy Mestre de esa madrugada del 1 de enero de 1994. Y bueno, y después de ver esto, donde contextualizamos el tema principal del día de hoy, tenemos un gran invitado, un profesional que ha acompañado esta lucha de una familia. Y quiero que recibamos con un aplauso a Raúl Rafael Romero del Río, el hombre de las 4R. Bienvenido, ¿cómo estás? Hombre, Andy y Sandra, gracias por abrir los espacios de este programa. Y claro que sí, una lucha que acompañamos en los últimos años y que ya hoy es una realidad, lo que no solamente la familia Mestre buscaba, sino más allá de la sociedad barranquillera y colombiana, sino la comunidad internacional. Y aquí estamos para contar tantas cosas de las que mucha gente quiere conocer, precisar, porque es mucho lo que se dice en las calles, pero a final de cuentas vamos a contar con detalles. Raúl, vamos más allá de la historia, como en conversaciones preliminares tuvimos, y es que hay mucha tela por cortar de detalles y situaciones que Raúl como abogado e incluso como ser humano pudiste vivir muy de la mano cuando entraste a la ecuación del caso Nancy Mestre. A mí me llama poderosamente la atención, Andy, del principio porque Raúl, bueno, ¿cuántos años tienes tú, Raúl? 38 años. 38 años. Entonces saquemos cuentas.
el tema, el caso Nancy Mestre sucedió, el asesinato de Nancy Mestre sucedió en 1994. 1 de enero. 1 de enero de 1994. Yo tenía 14 años. ¿Cuántos años tenía Andy? Yo tenía 4 añitos. 4 años. Y 38 años. 38 años, muy bien. O sea, 8 tenías años, 8 años. Tenía 8 años, muy bien. Entonces, ubicándonos un poco en este tema, ¿cómo llega un abogado joven a la vida de la familia Mestre, de Martín Mestre? ¿Cómo entró en ese momento a la ecuación Raúl a ser parte de esto y finalmente a darle un final feliz en ese sentido? Mira, lo que sucede es que entre Martín y mi persona existe una amistad previa de aproximadamente muchos años, desde la Marina colombiana. Para nadie es un secreto que el señor Martín es un capitán de navío de la Reserva Naval de Colombia y mi persona también. Yo soy un teniente de fragata de la misma institución, obviamente de la Reserva Naval, y es ahí donde realmente nos conocemos. Y hace un par de años él me llama y me comenta: Raúl, necesito tu apoyo jurídico en Colombia porque estamos a puertas de extraditar a este señor y se están tejiendo una serie de situaciones judiciales en Colombia. Como dices tú, unos vericuetos judiciales. Es correcto, unos vericuetos jurídicos a los que él le llenaban de incertidumbre, porque vale la pena precisar que conmigo hay otros abogados a nivel internacional, que la doctora Margarita Sánchez, el doctor Bruno Barreto desde el vecino país de Brasil, que fue quien gestó toda esta defensa del señor Martín en Brasil, desde Brasilia, y al igual el doctor Fabio Gumar en Bogotá. Pero mi persona, más allá de la amistad, más allá del punto de vista profesional jurídico, que quiero que seas tú, un tema que él quería que lo apoyara, pues obviamente inicia esa historia ahí. Raúl Rafael inicia a ejercer los derechos de la familia Mestre, los intereses de la familia Mestre a salir a defenderlos, porque se tejían una serie de decisiones judiciales que él no tenía nadie en ese momento con quien contar, hablando aquí en la ciudad de Barranquilla. Y esos eran momentos que se necesitaban para allá. No, hace 2 años aproximadamente, me llama cuando ya estaban a puertas de tomar decisión en el vecino país de Brasil y se encuentra con una decisión que pasó, digamos, bajo la mesa, o digámoslo de otra manera, para ser respetuoso de esa decisión, que a él no le tenían conocimiento, era cuando le habían redosificado la pena al señor Jaime Sade. Entonces comenzamos a hacer esa lucha jurídica y yo entro en defensa de esos intereses aquí en Barranquilla. A evitar que se prescribiera la pena y que de cierta manera lo que ya es de público conocimiento y que es noticia a nivel no solamente nacional sino internacional, que no se logró prescribir esa pena y que hoy está el señor Jaime Sade aquí. Hablemos de temas de prescripción. A mí eso siempre me ha llamado la atención, Andy. O sea, Sí. ¿cómo puede prescribir un delito? O sea, es decir, si han pasado 10, 20, 30, 50, 40, 100 años, al final de todo siempre va a ser un delito. ¿Cómo puede prescribir un delito? O sea, es que no puedo entender eso. Es que desde el punto de vista judicial, la inacción del sistema judicial tiene sus sanciones, ¿sí? Y que terminan, digamos, aterrizando en un fenómeno que es el fenómeno de la prescripción, pero es por la falta de ejecución del Estado, de persecución de ese delito, de investigar. Entonces nadie puede seguir investigado per secundum seculorum, de cierta forma. Ojo, hay unas excepciones, hay unos delitos que son imprescriptibles, como son los de genocidio y lesa humanidad, que así se ha considerado a nivel internacional. Pero hay ciertos delitos, como quien dice, llamémoslo en categoría normal para toda la gente que nos está viendo y escuchando, y que lastimosamente eso pasa por la inacción del Estado, la inacción de la justicia. Pues obviamente si el Estado no reacciona, pasa el tiempo, por ejemplo, como pasó en este caso, a lo que pretendía tanto la defensa del señor Sade, pues pasaron 26 años en su momento cuando fue una vez ubicado y ellos alegaban la prescripción. No porque el delito dejara de existir para él, no porque el delito, sino como dice, el Estado digamos, de cierta manera, no ejerció todo el aparato judicial para encontrarlo, para ubicarlo, pero es un tema de conteo, pero que cuando se llegaron por 6 meses, hoy la historia fuera distinta. ¿Cómo es asumir un caso a priori primero cuando obviamente ya el señor Martín dice, bueno, vamos a encarar esto, vamos a afrontar esto?
porque no era fácil, no era algo que cualquier persona diría, "Oh, siendo o no siendo profesional del derecho, verlo y decir, está complejo". ¿Cómo reaccionas tú en ese momento y qué sensaciones te da en el principio? Bueno, uno, por parte de cuando el señor Martín es ese dote de confianza, principalmente. Yo puedo ser amigo de él y creería yo que no soy el único abogado. Y durante estos 30 años han pasado, digamos, el listado es largo, sino que los que hemos actuado últimamente hemos sido los que anteriormente mencioné. Mira, hay un gozo. Gozo me dice, Raúl, estás haciendo las cosas bien desde el punto de vista profesional y que de cierta forma como persona le generas confianza a esa persona, al señor Martín, y eso fue lo que me llenó de regocijo, dentro de todo, tomar una gran responsabilidad que él estaba poniendo en mis manos y era su defensa aquí en Barranquilla frente a lo que se orquestaba, era lo que se buscaba, la prescripción de ese delito o de la sanción penal propiamente dicha, y eso es lo que uno lo llena como satisfacción personal, que estamos haciendo las cosas bien, al menos desde el punto de vista profesional, llamémoslo así, y personal. Claro. ¿Cómo fue ese momento donde finalmente llega el juicio a su fin de la condena de, o lo encontramos, hay que extraditarlo? Esa primera noticia, ¿cómo fue y cómo se vivió si estuviste cerca de la familia, por ejemplo? Bueno, te cuento, y para precisar ahí, Andy, algo. Vale la pena decir que él estuvo condenado en el año 96. Ya la condena, el delito, o más bien los hechos, el nefasto suceso sucedió el 1 de enero de 1994. Y él es condenado En el 96. 2 años después. Ausente, en julio, ¿cierto? claro, como reo ausente. Y en ese sentido, pasaron desde el 96 hasta la fecha 26 años. A lo que él buscaba, de cierta manera, alegar la prescripción. Pero en ese aspecto, decía uno, como que de cierta manera, y se me fue la pregunta. No, el momento cuando, porque obviamente él estaba prófugo de la justicia, no sabía el paradero, y cuando llega el paradero, eso más que todo, como que, ¿cómo reacciona? Claro, ya hablar, gracias. ¿Cómo reacciona? Ah, bueno, porque se estaba aclarando eso. Uno reacciona, dice, bien, lo ubicamos. Pero en ese momento, claro que hay alegría, claro que hay ciertas emociones desde el punto de vista personal, de satisfacción, pero dice uno, hasta no verlo pisar tierra colombiana, no podemos cantar, digamos, que se ha logrado justicia. A mí no me gusta hablar en este caso de cantar victoria, porque cuando uno canta victoria hay alegrías, hay gozo y eso, pero aquí no. Aquí mucha gente ha perdido. Aquí ni la familia de Mestre ni la familia de este señor ha ganado. Todos han perdido. Entonces, en ese aspecto, se siente como dice, un aliciente, como un espaldarazo por parte de todas las instituciones que han intervenido en esto. Gobierno, justicia, la Interpol, la policía, los organismos de investigación a nivel internacional, que también ha sido, que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental, preponderante aquí. No dejaron morir esa llama. No dejaron morir esa llama. Entonces, siente uno ese gozo de satisfacción, como dice, las cosas están pasando como deben de pasar, es decir, en el tiempo que Dios lo ha permitido. Esperemos que Dios permita su mano para los creyentes. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo resumí eso en una frase que más adelante les diré cómo, pero sí, plena satisfacción, pero como quien dice, esperemos sin esperar. ¿Ya? Okay. Esperemos sin esperar. Correcto. Porque cualquier cosa puede pasar. Así es. Por ejemplo, vamos a colocar en contexto a todos los que nos están viendo. Enumeremos los delitos por los que fue acusado Jaime Asade. Homicidio y acceso carnal violento. Ok. Listo. Ok, pero ¿hay otro más? No, solamente fueron 2. Bueno, es una pregunta. Una pregunta y pregunta-afirmación. Cuando él viaja a Brasil, él cambia su nombre. Es decir, falsificó una identidad. Él no se llamaba Enrique dos Santos. Ahí podemos decir entonces que él, por ese cambio de identidad, también está cometiendo un delito. Pero no aquí. Sino en Brasil. Sino en el vecino país. Correcto. O sea, es decir, todo es bajo el contexto
lo que sucedió en Colombia en ese sentido. Ok, O sea, es decir, allá no está pagando nada, sino que tiene que pagarlo todo aquí. es correcto. Es que eso era una pregunta que yo tenía en mi mente porque yo decía, pero es que además de eso, tú puedes darte cuenta que no existe signos de arrepentimiento, sino de seguir huyendo. De hecho, hasta hace poco, antes de que lo trajeran a Colombia, ya se encontraba en un lugar muy lejos de su, Así es. de su residencia en Así ese es. sentido. ¿Ya? Ahora vamos al perfil psicológico. Vamos a analizar un poco el perfil psicológico. Andy, tu madre es psiquiatra y hay un contexto súper interesante sobre lo que hemos venido hablando acerca de esos perfiles psicológicos, ¿no? Sí, sí. Tengo entendido yo, obviamente, parto desde desconocimiento más que todo lo que más o menos investigo no como profesional, quiero aclararlo para que no haya, pero obviamente es un perfil psicopático donde obviamente él en ese momento muestra como el dominio sobre la persona o sobre la víctima en ese caso. Para mí es súper claro, pero eso estoy hablando yo, que, y tú como abogado lo puedes reafirmar, que él es un peligro para la sociedad. Por eso esa condena creo que es lo más ecuánime dentro de los protocolos judiciales para una persona que obviamente no puede estar afuera, no puede estar afuera. ¿Tú también lo consideras así? ¿Cómo lo ves tú desde la parte Sí, legal? es que más allá de lo que yo lo considere y es lo que públicamente es cierto, y es su actuar. Su actuar y es de huir siempre de la justicia. Cuando está a portas ya prácticamente casi de ser extraditado, fue lo más reciente, hace un año, casi el 1 de mayo, cuando fue recapturado, lo encontraron, como tú le dijiste, lejos de su residencia. Es una persona que no está presta a cumplir con una condena que le impuso la justicia por unos delitos que cometió. Entonces, eso dista mucho de una persona que es, bueno, un poco racional frente a lo que es y que no va a querer nunca enfrentar la condena que se le impuso. Su actuar es diciente. O sea, como dice, no me lo invento yo, no lo inventa nadie. Pues estamos hablando o hablando desde el plano de los hechos que todos conocemos. Hasta ahí. Claro. Hasta ahí. Y entonces, claro, yo soy abogado, Total. pero aquí los especialistas en la materia deberán hacer un análisis frente a eso. O sea, porque hay muchas actuaciones que a veces quizás desconocemos. Claro. Pero al final de cuentas, ya los especialistas en la materia sobre esa ciencia forense y de la medicina nos dirán si es o no realmente una persona con tendencia A la psicopatía claro, o la sociopatía claro. también. Entonces, Exacto. ahí no lo dirán. Exacto. Hay que adentrar un poco como más. Lo hacía Ya. énfasis, una opinión mía con base a su comportamiento y Claro, todo lo que claro, se puede ver totalmente. reflejado. Pero a simple rasgo, podríamos decirlo. Hombre, sí, a simple rasgo. Claro. ¿Ya? Pero guardando las proporciones. Raúl, una pregunta, disculpa. ¿No ha habido posibilidad o no hay interés, o no sé si el señor Martín y la familia, de escuchar alguna palabra de él o nada? O sea, no hay ningún contacto, hay un aislamiento total en ese aspecto. No, para nada. Para nada. Nos hemos reñido lo que ha hecho las autoridades judiciales y yo creo que eso es lo más sano. Okay. Sano tanto a nivel judicial como emocional. Sí, totalmente. Totalmente. Y yo creo que es lo que se han hecho las cosas bien y hasta el momento donde las hemos hecho es porque así se deben hacer. ¿Sí? Pero frente a eso, no. Lo que la justicia ha dispuesto, ya hay una condena, la está cumpliendo y listo. El señor Martín cumplió con su deber como padre, más allá de lo que la gente le quiere utilizar como su apelativo. No. Cumplió con su deber como padre de lograr la justicia en algo. Lo que cualquier persona podría hacer por un familiar o un ser, digamos, que ama tanto. Él mismo lo dijo en una rueda de prensa, en su rueda de prensa, hablaba no de venganza. Y dije, esto no es venganza, este es mi deber como padre. Y me gustó una frase que dijiste en la radio, me encantó. Don Martín es el padre que todos quisiéramos tener. Así es, Sandra. ¿Por qué? Porque es un ejemplo como ser humano. Llamémoslo más allá de los hechos que le tocó vivir, esa gran tragedia, no solamente sino a su familia, sino de tener esa fortaleza, mantenerla. Y yo creo que
es normal del ser humano que pasan los años y uno va desfalleciendo, obviamente, por el mismo desgaste de los años, pero no a este señor. Las ganas, entre más pasaban los años, más ganas le ponía de lograr lo que hoy logró. Es lo que nos enseña a nosotros, ser resiliente ante situaciones, la fuerza que este señor le impregna y esas ganas de poder conseguir lo que uno quiere, y hablo desde todo el punto de vista, hasta profesional. A veces nosotros nos dejamos llevar por situaciones, por las batallas como que seres humanos vivimos a diario. Todos enfrentamos batallas. Desde la primera hora que uno se levanta y pone el pie en la tierra, enfrentamos batallas. Entonces, por eso hablo desde el punto de vista personal, Claro. como ser humano, una persona que es un ejemplo a seguir frente a lo que uno quiere en la vida, Claro. que no desistir. Raúl, y yéndome por ese lado que hablas tú de lo humano, de lo personal, sacando un poco la labor de Raúl Abogado, el ser humano, ¿qué cosas les ha aprendido al señor Martín en este tiempo de convivencia, en todo esto de convivir tanto desde que estaba en la Marina hasta ahora llevando el caso y en esas horas de pronto extra donde ya se sale un poco más allá de los papeles y la cosa, sino el ser humano? ¿Qué cosas has aprendido? Yo asimilo esta situación como el oficio del pescador. Si tú quieres ver si una persona es paciente, llévatela a pescar. Obviamente, si no tiene esa virtud, se va a desesperar por no conseguir un pescado. Y no hablo solamente de ese día, sino porque ese día no lo puede conseguir y puede durar semanas sin conseguirlo. Entonces, ¿hasta dónde renuncia a eso? ¿Listo? Entonces, yo hago ese símil que este señor me enseñó a que debemos tener la paciencia y saber afrontar las cosas en el camino. Porque pudo que le hayan cerrado muchas puertas, pero nunca desistió Así de es. su objetivo, de lo que pretendía lograr. La paciencia es su virtud. Y ojo, muy prudente y humilde. Humilde tanto que le dicen que él es un héroe y no le gusta. No, yo no lo soy. O sea, mira el rasgo de humildad. Lo que hablamos ahorita, hace rato, hay gente que no está llena de humildad. Y quizás a veces eso no nos deja nosotros avanzar. Ya no llegar al éxito, o si llegas, no te ayuda a sostenerte. Entonces, eso son cosas que lo que le he logrado aprender a este señor, de cierta forma. La incertidumbre que podía apoderarse por pasar tantos años Sí. y tal vez no ver nada. Entender dentro del tiempo finito en el que nos movemos los seres humanos, supuestamente no pasaba nada, pero en el tiempo divino se estaban gestando muchas cosas. Entender eso como abogado y como ser humano en algún momento, Raúl quería sucumbir ante esta situación. Sí, en algún momento, pero es por la misma profesión que uno ejerce. Y es mentira que los seres humanos no sufrimos de miedo. No, todos sufrimos de algún miedo sobre las cosas. Oye, era lo más normal sentir cuando te ponen esa responsabilidad, pero no el miedo a que no lo supieras hacer. Obviamente, somos profesionales y sabemos, estamos preparados para hacer lo que estamos haciendo y lo hacemos con todo ese profesional y todas ganas. Pero es el miedo a veces lo que uno lo rodea en el entorno. O sea, la desconfianza en el entorno. La desconfianza a veces con uno como abogado que pierde esa confianza en la justicia, de lograr las cosas. Hay muchas corrupciones en muchos casos, que hay, como dice, hay muchas personas que están cargando cruz sin necesidad. El caso Nancy Mestre es solo uno de esos casos sin resolver. Claro. Pero, Tantos casos sin resolver. no, para mí está resuelto porque desde el punto de vista procesal, ahí está. Correcto. Listo, ahí está, está Correcto. resuelto, está resuelto. Pero que ya concluyó y cerró un ciclo. Sí. Pero esas situaciones que a uno lo llevan, digamos que lo han marcado la vida desde el punto de vista profesional, era lo que a veces lo llevaba a uno como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero le aprendí algo a él, a ser resiliente, mirar para siempre. Y ojo,
uno desde el punto de vista militar aprende a armar estrategias, porque derecho no es solamente jurídico, y armar estrategias, eso también ayudó un poco, y que el estilo uno de personalidad lo llevó a materializar tantas cosas que hoy son un hecho. ¿Te sentiste tentado en algún momento de decirle, don Martín, vamos a dejar esto hasta aquí? No, jamás, jamás, porque yo no solamente tenía un deber, tenía una obligación, más que también con la familia Mestre y con mi capitán Martín, llamémoslo así, con la sociedad colombiana y también con mi hija. Bien, soy papá de una niña hermosa, bien, mi princesa Victoria, y era mi obligación con ella, ¿listo? Porque no podemos mandar un mensaje negativo a la sociedad. ¿Qué iba a decir mi hija mañana? Papá, ¿por qué dejaste eso? Mañana pudo ser mi hija, Dios la libre y Dios la cuide. Y por eso uno tiene que también aprender a enseñarle a los hijos a cómo vivir en esta selva. Llamémoslo así, en este mundo que es una selva, porque no sabemos con qué animales nos encontramos en el camino. Y es ahí donde está mi obligación. Un deber directamente, propiamente como profesional, como amigo, Y como con la padre. familia, con la familia Mestre, obviamente para nadie es un secreto, pero mi obligación también estaba como padre, como papá que soy, y tengo sobrinas, tengo hermanas, mi esposa. Entonces, eso es lo que lo lleva a uno. A pesar de los miedos también, a pesar de los miedos, pero dicen, no, vamos para adelante. Tienes una obligación, Raúl. Uno en la vida está llena de propósitos. Y yo creo que este fue uno de ellos. Claro ¿Ya? que sí. Eso de verdad creo que habla bien de ti, no solamente como profesional, sino como ser humano. Porque a veces se puede, de tanto estar en la profesión, se puede deshumanizar al cliente, por decirlo así. Pero tú lo defines muy bien y va más allá de, no solamente lo hacía por un trabajo, lo hacía por un deber como ser humano, por mi familia, por mi hija, por el día de mañana, decir, contribuí en mi granito de arena a esto. Y eso me parece muy bien. Y te quería preguntar otra cosa. Ya es una condena, ya es una batalla que se ganó. Pero, por ejemplo, ¿qué mensaje tú le podrías decir a, a este señor que tiene esto, que cometió eso hace tanto tiempo, pero tú, desde tu punto de vista, si en algún momento ve un video, ¿tú qué mensaje contundente le podrías decir? Si tienes algo que decir. No, no tendría nada que decir, solamente desde el punto de vista jurídico. Es lo que yo me ataño, realmente. Ninguno, ninguno. Yo creo que quien tiene el deber, si en este caso si es de pedir perdón, si fue así, es él. Pero de resto, no tengo ningún mensaje para él. Ok. Ninguno. Y para la sociedad, Para la sociedad es así, un mensaje grande, y es que los que somos padres debemos enseñarle a nuestros hijos, tanto como niños como niñas, a enseñarles que este mundo está hecho de gente imperfecta y que de un momento nosotros siempre debemos de brindar amor a los niños, acompañarlos, acompañar a los hijos, aprender a conocer a los hijos, porque de esa primera infancia somos los que vamos a nosotros a criar, preparar una persona a la sociedad. Hoy hay algo muy importante y que siempre lo hemos dicho, lo hablábamos antes, la empatía. Aprender a diferenciar al otro, aprender a respetar los límites del otro y que de alguna u otra forma no enseñarlos a señalar en nada por cualquier defecto que podamos tener en la vida. La empatía es lo principal que debe tener un ser humano, porque de ella va acompañada el respeto. Y oye, el respeto a la vida, a que si es mujer, a que si es un niño. Hablo del ser humano, hombre, mujer, porque de lo contrario, olvídate. Por eso es que nosotros estamos creando desde el nacimiento de la primera infancia una sociedad machista.
Estamos creando, porque es que desde el primer momento que yo me coloco una camisa rosada o se la coloco a mi hijo, no, porque eso es de niña. No, un color no es lo que va a identificar a un sexo o una tendencia que si el hijo es o no hombre o mujer. No. Un color, ya ahí llevamos una tendencia a crear una cultura machista. Correcto. Y me incluyo. Entonces, esas son las cosas que nosotros aprendemos. Debemos primero aprender a desaprender, que es lo más difícil, Santo. ¿Listo? Además de que es difícil a veces por querer ser críticos de una situación que uno ni siquiera está viviendo. Me resultaba increíble cuando conversábamos acerca de los comentarios de la gente cuando hablaban de es que él no la debió dejar salir, es que ella no debió irse con él, es que ella no debió, y es que aquí la realidad es que a cualquiera le puede pasar. Así es. Aquí hubo un asesinato, aquí hubo un vil asesinato y además cero arrepentimiento, cero ganas de querer pagar o de querer asumir la responsabilidad bajo ninguna circunstancia. 30 años después, pues todavía lo sigue demostrando el señor Jaime Saade, que tenía muchas ganas de huir todavía. No quería pagar, mejor dicho, ni media condena. Entonces, ahí en ese orden de ideas, a veces el tema de la empatía se va y tal vez este sería uno de los grandes aprendizajes en entender que ponerse en la piel del señor Martín, incluso en tu piel, porque también lo sufriste y lo viviste, entrando a esa ecuación en el tema, el ser prudentes en ese sentido. Mira, te voy a decir algo. Para mí es muy importante. Nosotros creamos prototipos, imaginarios colectivos, que nos han impuesto a la sociedad, porque así nos los ha impuesto. El hombre nace libre, la sociedad lo corrompe. Y les digo algo, es que las mujeres necesitan andar con plena libertad en la calle. Uno no puede, a mí me cuesta hoy, porque le toca a uno, por lo que dice un cantante, la calle es una selva de cemento. Y me toca enseñar hoy a mi hija que saber enfrentarse al mundo por lo que hoy estamos viviendo, o lo que hoy yo como profesional estoy viviendo. Y uno tiene que enseñar a las mujeres o criar a las mujeres, llamémoslo así, a ser libres, más no a ser valientes. Sí, pero hoy no está, la misma sociedad nos está obligando a criarlas a ser valientes, porque hay un mundo afuera corrompido, con tantas ganas de vulnerar sus derechos, que ya tienen que aprender a ser valientes, saber enfrentar el mundo. Eso no es. Y es la idea que a futuro debemos llegar frente a esa reivindicación de derechos. Porque vayámonos a los años. Las mujeres antes eran cosificadas. Así es. Con el tiempo fueron obteniendo derechos desde el punto de vista legal. Claro. Y mira, Andy, entonces ahí dice, las mujeres necesitan ser libres, más no ser valientes. Y eso es un mensaje que siempre ha estado arraigado frente a este tema de la violencia de género. Y yo me sumo a ello. Porque yo hoy lo vivo con temor. Lo vivo con temor porque tengo una hija. Sí. Listo. Que va a salir, que si llega, que si mi sobrina, hombre, en Uber, que ahora, ¿será que le va a pasar algo? No debemos de vivir con esos temores. Y eso necesitan ustedes las mujeres, ser libres, vivir con plena libertad y quitarnos esos estereotipos machistas de los que hemos sido criados, Andy. Sí. Lastimosamente somos una sociedad machista. Totalmente de acuerdo. Lastimosamente lo somos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Y yo creo que lo que pasa ahora mismo en la sociedad, como dices tú, se han ganado derechos legales, tú me corregirás los términos, se han ganado leyes que castigan a los abusadores, a todo eso. Sí. Digamos que eso es un paso, pero creo que va más allá. Está estructuralmente en la sociedad, en el que una mujer pueda vestirse, pueda ser ella. Así es. Sin que nosotros juzguemos, porque si una mujer, repito, mañana quiere salir en minifalda por la calle, entonces pasa este tipo de cosas, de actos de violación y eso, y la justificación es que se puso en minifalda. No debería ser así. Ella es libre de hacer lo que quiera,
porque la minifalda no determina ni da permiso a que se pasen esos límites. Correcto. Incluso si a ti no te agrada esa minifalda, incluso si se la criticas, nada te da derecho a que tú tengas que transgredir su integridad. Así Totalmente es, de acuerdo. eso es. Y ella necesita ser libre, libre desarrollo de la personalidad. Claro. La libre desarrollo. Ella verá, ve cómo camina, cómo se viste, Si se le a ve dónde algo. va. Y este tipo de casos, como el que estamos hablando, como que llevaste, pasa eso de ella es mi propiedad. Y ¿Sabes? eso no es así. ¿Sabes qué pasa? Que lastimosamente en este tipo de casos, las víctimas terminan siendo revictimizadas. Y eso no debe pasar. Hay un hecho lamentable que sucedió y que la gente no puede permitirlo. No podemos salirnos, desviarnos del hecho real. Pero la misma sociedad en la que estamos viviendo, lo que nos han criado, y así hemos venido, ese síntoma, mal síntoma, llamémoslo así, de machismo, nos lleva a tratar de justificar una acción injusta que de cierta manera no debió pasar jamás, jamás. Por muchas leyes, disculpa Sandra, te voy a decir una cosa, tú hablas de leyes, sí hay sanciones, pero cuando sucede un hecho lamentable, como el de la joven esta de Valentina Tres Palacios, la de la DJ, de la joven Nancy, no va a haber ley o sanción severa que cure ese dolor. Total. No lo va a haber. No lo va a haber. Por más que sea, listo, son alicientes para colocarle un freno a unos actos que a futuro no queremos que sigan sucediendo. Hoy se necesitan más. Se necesitan más porque muchos pretenden seguir vulnerando y que se olvidan de la norma o de la ley que pueden ser castigados. Pero bueno, al final de cuentas, lo digo, no va a haber, por mucha ley que exista en el derecho penal, que sane ese dolor. Listo, se logrará una justicia. Cuando se tiene la berraquera y la valentía como la tuvo el señor Martín, porque muchos casos han quedado impunes. Muchos. Y hablando de eso, cuando por fin se hace justicia, en este caso Nancy Mestre, y que cobra vida después de 30 años, son muchas las solicitudes que llegan a las manos de Raúl Romero, y a veces te sientes un poco impotente de que no todos los casos se puedan resolver en ese sentido, Raúl. Sí, lo que pasa es que a veces la misma inacción de la justicia o la falta a veces de recursos propia o también la falta de entereza del mismo familiar, la ignorancia, el desconocimiento, a dónde acudir, a qué puerta tocar, sucede eso. Claro, uno a veces, lo dijo el señor Martín, dijo, hombre, esto no solamente le podemos dejar en manos de la autoridad, nosotros también tenemos, porque lastimosamente tenemos un aparato judicial que camina cojo. Se le cerraron muchas puertas al señor Martín. Pudieron habérsele cerrado en el camino, pero él tuvo esa valentía y interés de tocar otra, buscar hasta llegar donde hoy se logró las cosas. Yo creo que el análisis de esto tiene que ser más allá de lo que dices tú, es que se cumplió, sí, pero ¿a qué costo? Es socialmente empezar a cambiar ese chip, como dices tú, de una sociedad machista, una sociedad, no sé si usarlo porque tampoco quiero sonar así, patriarcal, donde la mujer no puede estar en un entorno seguro. Ese es el mensaje, exacto. Ese es el mensaje pero que se debe mandar. Quiero meterme en la parte de lo que te decía antes de cámara de por qué cojear la justicia si la justicia debe ser implacable. Y eso lo digo yo, repito, como ciudadano, te lo pregunto a ti como profesional, también me da el mensaje que no debería ser así, no debería tomarse un caso 30 años cuando debería ser implacable. Lastimosamente se normaliza que, bueno, se hizo, pero ¿por qué tanto tiempo eso? Mira, si bien es cierto, este señor fue condenado como reo ausente, 2 años duró, tuvo su condena, el delito fue en el 94, en el 96 ya estaba condenado. Fueron 26 años de poderlo ubicar. ¿Listo? Pero yo creo que este caso a veces es muy sui generis. Es muy sui generis porque no es el único reo que estuvieron buscando, el único fugitivo que estuvo. Imagínate. A veces por la misma inacción del Estado no es propiamente porque, sino que se queda corta frente a la demanda de tantos hechos delictivos y que de cierta forma, por más que quiera alcanzarlo, es difícil. Es difícil. Es una tarea titánica
que al mismo Estado le toca soportar y que lastimosamente algunos caen así. Pero yo voy un poco más allá de eso. Y es cómo se ha concebido el funcionario judicial también. O sea, el funcionario judicial, lo ha dicho, funcionario, un servidor público. Hay funcionarios que llegan a uno a tocarle la puerta y uno parece que estuviera pidiendo un favor. No, yo no estoy pidiendo ningún favor. Y eso a veces conlleva a las personas o a los familiares que buscan justicia en X caso a desistir, porque no reciben un trato amable por parte de los funcionarios. Listo, entendamos que esa persona que llegó ahí es un neófito de la situación, no conoce nada de derecho, no conoce nada de leyes. Pero si te tocó Pero, la puerta, eres tú el organismo que me va a apalancar. servidor público. Claro. Yo soy servidor público, ¿ok? Y como servidor público tengo una obligación. Sí, tengo mis deberes como tal, pero yo creo que es una obligación que tienes de atender con toda la... Que nos falta ese sentido humano, o sea, la humanización, yo digo la humanización del derecho, nos ha llevado a ser un poco en la vida, a desatender situaciones. No, para saber cómo vamos a decir. Yo creo que es necesario la humanización del derecho. Correcto. Para poder llevar y colocarnos, digamos, los zapatos de la otra persona, la que está llevando, la que me está buscando a mí. ¿Ves? Claro. Entonces, en eso es lo que a veces conlleva que haya muchas cosas que la gente también desiste. ¿Ya? Porque no tiene la valentía, no tiene la entereza, pierden la fe, pierden la esperanza, la justicia no sirve. Listo. Entonces ahí llegan muchos casos impunes porque los anaqueles de la justicia llenos. Pero se mueve el que está cada ratico tocando de la puerta, moviendo. Buenas, señor fiscal, señor juez, buenas, aquí estoy yo. Mi caso, no, está por allá abajo. Bueno, te lo levantan y te lo ponen abajo y busca verificar. Oye, y eso es lo que nos va llevando en el camino a insistir, persistir y nunca desistir. Claro. Raúl, y ahora que hablas sobre la deshumanización del derecho mismo, me acuerdo de una noticia reciente, no es el caso, pero definitivamente hay que tocarlo. Un señor, dueño de una librería en España, tiene su casa que levantó con mucho esfuerzo por muchos años. El señor puede tener 80 y tantos años. Resulta que se mete a su casa con una motosierra a robar. Un hondureño que tiene 45 anotaciones. Ilegal. Y además de eso, entra a robar. Resulta que el hombre, cuando lo vio en su casa, lo mató. Y ahora han declarado culpable al señor. Y es que se me paran los pelos. Culpable al señor, y encima de eso le tuvo que pagar una indemnización a la familia del ladrón. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es cuando uno dice, pero si yo llego a este organismo para que me defienda, ¿para qué sirve este organismo de justicia? Uno se siente literalmente desamparado. Otra cosa, le dieron 6 años al señor. 6 años al señor que tiene 80 y tantos años. Como me dijo Raúl, ya está muerto. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo puedo yo entender eso? Bueno, ahí sí te voy a hablar directa. Voy a sacar un poco el plano personal porque no conozco el proceso. No sé qué pasó allí para que condenara. De pronto fue una falta de defensa técnica del señor, o sea, del abogado. Exacto. Listo. Y que lastimosamente a la única verdad que se debe regir el juez es la verdad procesal. Lastimosamente es así. No sé, como no conozco, mal haría yo decir, hombre, sí, pero si el señor de pronto hubiese tenido una defensa técnica bien llevada, lo que sea, yo creo que el resultado hubiese sido distinto, porque es difícil. De pronto hay que ver, de pronto si hubo sevicias, si de pronto, hombre, tú con un solo disparo, no porque no sé cómo lo mató tampoco, era suficiente. Miércoles, hay un montón de situaciones que se desconocen, pero lo que hoy genera en ti impacto es el titular de la noticia. Una persona, 86 años, condenada por un homicidio por una persona que entró a mi casa. Sí, que lastimosamente
El tema de la legítima defensa, Es entonces correcto. ahí... Entonces Pero eso ahí- hay que ver. Ajá. Entonces Claro, son claro. situaciones para hablar de manera puntual. Claro. Eso lo podemos dejar para otro, Claro, para otro otro podcast, episodio. pero sí otro episodio, pero sí hay mucha tela donde cortar. Sí, claro. Claro. Porque aquí, por ejemplo, aquí en Colombia pasó el médico que fue condenado en Bogotá, que lo iban a atracar, terminó siendo Ah, condenado. el de los 3 Claro. asaltantes. De los 3 asaltantes. Esos son situaciones que dice uno, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero pensemos, sí, los reos tienen derecho. Cuando ya están condenados. Aquí quien infringe la norma, sí, tiene derecho. Lo que pasa es que, aterrizando desde Colombia, Colombia es una nación que estaba, digamos, respaldada por una constitución muy garantista. Muy garantista. La constitución del 91 es una constitución muy humanista. Prima la vida, a la dignidad humana. Y por eso es lo que a veces para nosotros nos causa un poco impacto Claro. cuando vemos, es que como que el juez deja libre a ese bandido, a ese infractor de la ley. No es el juez, es la ley. Y el juez, ¿qué? Se rige por la ley. Se rige por la ley. Se rige por la ley. O a veces la fiscalía, ¿qué pasa? No hace bien su labor, no la hace. Entonces el juez únicamente con lo que está en el papel, con lo que está ejerciendo la acción legal ahí prácticamente, lo que está en el juicio o lo que está en una audiencia de control de garantía, ya sea el escenario judicial en que se encuentre, solamente se tiene que limitar con lo que tiene en el proceso. Claro. Muy a pesar de que todo el mundo sepa y que el video esté por la calle viendo que el señor accionó el arma, pero si no lo aportaron al proceso. Eso es chisme, como le llamo yo. Claro. Es chisme. Por eso Entonces, era a natural veces, que en cualquier momento él sintió miedo en decir, conozco la ley, conozco cómo es la justicia colombiana. En cualquier momento puede existir un reversazo ahí y esto se puede quedar hasta aquí. O sea, Claro. a mitad de camino. Era Así natural que es. tuvieras En miedo. términos Así es. legales, ya uno como periodista ya no puede decir presuntamente, sino condenado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo diría, por ejemplo, Jaime Sade? no, él está condenado. O sea, él se puede decir Sí, está la condenado. palabra Él está condenado. asesino, por ejemplo. Él está condenado, efectivamente. Sí. Ok. ¿Ya? Está condenado. Porque es que ya aquí no estamos hablando de presunción. Aquí la presunción de inocencia ya fue superada porque ya un juez lo condenó, un juez de la República. Por eso es que el periodismo tiene que ser muy cuidadoso al momento de ejercerse, porque hasta que un juez de la República no diga lo contrario, todos nos presumimos inocentes. Claro. ¿Sí? Aún yo puedo tener, digamos, un capturado como medida preventiva. Llamémoslo, esa medida preventiva es preventiva. Pero el hecho de que esté pagando como una medida provisional ya sea en establecimiento carcelario, domiciliario, por el término, digamos, 1 año, tú no puedes hablar porque apenas todavía no lo han juzgado. Apenas inicia, sino que por ser los fines constitucionales que tenga el tipo, hombre, porque al proceso es un peligro para la sociedad, porque puede afectar el proceso, por las razones que sean suficientes, que tome el juez, sigue siendo esa persona inocente bajo los preceptos de la Constitución Nacional. Guste o no nos guste. Claro. ¿Ya? ¿La defensa de Jaime Sade tiene algún chance de rebajar penas o algo así? Ellos van a seguir haciendo todo lo humano y jurídicamente posible, pero el señor Martín tendrá su defensa también, ¿ya? Porque ellos van a hacer uso del derecho y lo acomodarán a su favor. Pero el señor Martín tiene un equipo robusto que lo hemos acompañado hasta fecha de hoy y también haremos todo lo jurídicamente posible para que eso no suceda. O sea, lo que hay en derecho, todo el mundo puede presentar las peticiones, pero que prosperen ya es otra cosa. Una pregunta ya un poco más para ir cerrando el tema de esto. Ya después de todo esto, de la batalla que se dio, de todo lo que pasó, lo que sabemos, ¿tú cómo ves al señor Martín ahora? O sea, porque imagino yo, no sé, todos los días antes de que apareciera o que pudieran capturar a Jaime Sade, era obviamente una lucha diaria, pero ya que de pronto descansa un poco en ese aspecto exactamente, ¿tú cómo lo has visto? ¿Qué tal esos días después ya de la condena, de que lo extraditaran? Más descansado, Andy. Más descansado. El haber cerrado un ciclo
que para él era justo y necesario hacerlo. Y para la familia de él, para ellos poder vivir su duelo. Yo creo que durante estos 30 años no lo habían podido vivir. Y lo vi más descansado, realmente no feliz, como se lo dije, porque es que aquí él no ganó nada. Él lo dice abiertamente, que aquí no hemos ganado, nadie ha ganado nada. Y de cierta manera era justo que esto fuera necesario que sucediera. Creo que es un aliciente, es un júbilo para la justicia. Y el señor Martín es un señor que inspira motivación. Listo, 30 años y lo logró. Y nos motiva a nosotros a no desfallecer en nada, en nada. Un amigo me enseñó una vez que el dolor no se va, sino que se transforma. Y como tú lo dices, entender que ya el asesino de su hija está pagando su condena o comienza a pagar su condena, se transforma aún más ese dolor en algo, en un alivio, en un real duelo, en ese sentido. Como padre, cuando llegas a casa, por ejemplo, y ves a tu hija y pudiste celebrar junto con ella, aunque sea muy pequeña, el ver sus ojos, ver su inocencia, entender que también fue un triunfo no solo como abogado, sino como padre y ser humano. Yo me regocijé en ella, porque, como quien dice, esto es también por ti, hija. Vuelvo y lo digo, no quiero llamarlo un triunfo, porque cuando uno hace las cosas mirando como un deber mío, no puedo llamarlo un triunfo. Listo, cumplí con mi deber. Era mi deber hacerlo. Y cuando tú sientes una obligación, se obtuvo, listo, obtuvimos. Porque es que aquí yo no he ganado. No, Sandra, ¿sabes? Yo lo siento así, de esa manera. No, yo fui un eslabón más para que esta sociedad, a veces que se torna injusta, podemos mirar estas situaciones con otra cara. Y a mi hija, frente a mi hija, obviamente me llevó la satisfacción, no felicidad, porque yo te lo digo, y una evidencia, a mí se me salieron las lágrimas 5 de la mañana, cuando por parte del gobierno recibe una la información que ya estaba en un avión rumbo a Colombia. Y dije, hombre, la satisfacción del deber cumplido para con tu hija también, eso te llena de regocijo, como persona, o sea, como persona. Porque esto no es un triunfo ni siquiera mío. Aquí los honores son todos para el señor Martín. Porque conmigo, como lo dije al principio, que hay mucho más agua. Listo, he estado de pronto un poco más porque he estado en los últimos tiempos de la mano del señor Martín. Pero yo creo que todos lo hemos conversado de manera, por email, por todo. Gratitud entre todos de formar un gran equipo para lograr un objetivo. Y ese fue. Pero son plena satisfacción, Sandra, realmente. Ya, feliz y contento, no lo puedo decir. No, porque al final de cuentas esto fue una tragedia. Claro. ¿Ya? Se han puesto a hablar, el señor Martín de pronto, no sé, por la confianza se ha puesto a hablar de Nancy contigo, te la ha descrito, No, o no. nunca ha sido esa No, hasta conversación. ahora, en estos momentos, como dice, ellos están viviendo su luego como familia y hay que ser respetuoso de eso. Pero realmente no. Pero entendería uno que sí, que en el fondo la llegara a pensar, porque es una promesa que hizo y la cumplió. Al momento de partir, ella le dijo, yo te prometo que haré lo que hoy es un resultado. ¿Ya? Raúl, ¿crees que es necesario hoy por hoy una reforma a la justicia? Sí. Pero voy a centrarme únicamente de lo que ahora es noticia, y es sobre el feminicidio. Estamos hablando desde el 6 de julio de 2015, que existió la ley del feminicidio, fue en honor a Rosa Elvira Celis. Sí. Todos reconocen ese caso. Se crea el delito de feminicidio en la normatividad colombiana, con una pena aproximadamente entre 200 y 500 meses de cárcel, produciendo unas operaciones matemáticas, estamos hablando de 20 años, 40 años.
Pero yo sí quisiera, y se los digo, en el camino, que ahí es donde empezar a trabajar, que el delito de feminicidio a nivel internacional se considera un delito imprescriptible. Es decir, que no prescribe. Correcto. Y allá es donde quiero aterrizar mi idea. Porque muchos, de la manera como está hoy planteada, de cierta manera e indirectamente se le podría hacer apología al delito porque saldrían ¿a qué? A esconderse debajo de la tierra en cualquier lugar, cualquier otro país y regresar cuando pase, puede ser condenado como reo ausente aquí 20, 30 años, los que disponga la ley en su momento. Y si lo cometió joven, de 15, 20 años, más 30 años, supongamos, hagamos un ejercicio aparentemente, listo, pasaron 50 años y regreso a Colombia. Obviamente hubo una condena, pero ¿la tendrá que cumplir? No, porque ya prescribió. El delito de feminicidio hoy en Colombia no se considera imprescriptible. Hay unos delitos imprescriptibles en Colombia, genocidio, los delitos de lesa humanidad, entre otros. Sería bueno una reforma frente a esto. Frente a esto porque el mensaje debe ser otro, debe ser claro. Y es que se deben proteger más a las mujeres. Que se necesitan acciones no solamente judiciales, sino también de carácter administrativo. Y que se trabaje mucho más de la mano con la misma comunidad. Y esa reforma de justicia es necesaria para que ningún feminicida vaya a esconderse en ningún otro lugar del mundo y pretenda que se va a burlar de la justicia. Yo creo que eso ayudaría un poco también. Y ese sería el mensaje final Total. en medio de todo esto. Claro. Sí, total. Y pensemos, ya países lo han hecho. Perú, el mismo Brasil lo consideran desde 2017, si no estoy mal, 2020, lo considera como un delito imprescriptible. Claro. ¿Por qué Colombia no? ¿Por qué quedarnos atrás? De cierta manera, es una manera también de reivindicar, digamos, de protección. O sea, de protección, de brindarle una seguridad a la mujer. Porque de ser así, pueden cometer un feminicidio hoy y se esconde la condena que le imponga durante ese tiempo y regresa como si nada. Así es. Y es una burla a la justicia, es lo que nosotros no podemos permitir. Total. Y en su momento esperemos lograrlo, pero sí, debe haber una reforma puntualmente en ese aspecto. Bueno, yo creo que esa reflexión puede quedar ahí para si hay gente, digamos, en el ámbito de la justicia, también se reformule eso y obviamente que en un futuro no se eche en saco roto, como dicen por ahí, sino que sea un debate del día a día para que la justicia sea justicia. Prime la Exacto, justicia. no se dilate tanto. Y no sé, bueno, yo estoy de verdad contento de haber compartido con un profesional, Sí. aunque él dice que no, para mí ha sido un gran protagonista de esta gran batalla que han tenido no solo él, sino la familia Mestre, Sí. muchos abogados que han pasado por aquí, pero digamos que era el eslabón que faltaba para cerrar este ciclo tan doloroso. Y bueno, te agradecemos tu presencia. Hombre, mira, Andy y Sandra, sí, aquí han habido muchos eslabones en esta cadena y cada quien ha aportado su granito de arena desde su experiencia y que, mira tú, quien cranea la idea de manera inicial para lograr la extradición de este señor es la doctora Margarita Sánchez, ya, una persona que tuvo esa maravillosa idea. Como mujer se solidarizó con esto. La empatía con él. Lo que hablamos ahorita. Hombre, una familia dolida. Hay que ver, ¿no? Porque es que no había más nada que hacer desde el punto de vista jurídico. No. Ella tuvo la osadía de marcar este reto con todos los miedos, obviamente, creería yo, porque será que sí. Y el tema era no crear falsas expectativas. Porque obviamente la familia se llena de expectativas. Hay una posibilidad, hay una luz. Y ella, como líder, digamos, de esta causa, hombre, merece también muchos honores frente a eso. Pero yo cierro todo este caso y lo repito y lo seguiré repitiendo. En el caso de justicia, en el caso de Nancy Mestre, debe ser considerado como un símbolo de fe,
de lucha y esperanza. Y antes que me lo pregunte, yo te lo traduzco. De fe, obviamente, porque el señor Martín, tipo muy creyente, jamás perdió la fe en Dios de que se iba a lograr con la justicia. Lucha, Las que tú quieras. las que tú quieras. Fueron Sin 30 años. Sin nombrar las batallas mentales. Es correcto. Claro, y creería yo que también, Sí. ¿me entiendes? 30 años de lucha, desde que pasó ese nefasto suceso. Y la esperanza es lo último que, ¿qué? Se Que pierde. Se pierde. Y ese señor jamás la perdió. Claro. Entonces, para lograr justicia en esto, por eso yo la encierro en esa frase, como símbolo de fe, de lucha y esperanza. Envíele un abrazo y todas mis palabras de admiración de mi parte al señor Martín. Y de la mía también. Sí, sí, de verdad. Y mira, Sí. y les digo que por aquí Ujú. hablaré con él. El señor Martín va a escribir un libro. Él ya hizo públicamente esto, porque hay muchos detalles que nos han dicho, Claro. que la gente desconoce. ¿Cómo llegó donde el Señor? ¿Sabe? ¿Cómo se obtuvo? ¿Cómo permaneció durante casi 30 años lograr tener este caso vivo? Y lo va a escribir con un periodista que se llama Juan Guillermo Mercado. Juan Guillermo Mercado ha tenido ese honor con el señor Martín de escribir ese libro juntos. Y sería bueno que la entrevista les cuente en detalle, porque hay mucha tela por qué cortar en este caso. Encantado. Sí, y esperemos el libro propiamente, porque es necesario, porque también es necesario reivindicar el nombre de la joven Nancy Mestre. Claro. ¿Listo? ¿Y qué manera de eso? Hay que narrar la historia. Sí. Hay que narrar la historia. Oye, yo quiero finalizar, pero siempre me salen otras preguntas, pero ya la última. Además de un libro, ¿ha existido algún ofrecimiento de hacer alguna serie en particular que esté basado en este caso, Nancy Mestre? Ahora que están muy de moda todas estas plataformas digitales. Pues Sandra, hay que esperar, porque él ahora mismo está concentrado en poder narrar esta historia al detalle con Juan Guillermo. Claro, tocan puertas y todo, pero yo creo que sí, hay gente que toca por un ahora mismo está concentrado en eso. Ya, concentrado en escribir eso, narrar los detalles. Más allá de lo que sea del libro, es en narrar en detalle esta historia, que es necesaria puntualizar y colocar varios puntos sobre las IES para la comunidad internacional. Porque el caso de Nancy pasó fronteras de todos los niveles. Y yo creo que eso es lo que ha llamado un poco la atención y lo que hoy nos tiene aquí sentados. Pero que sirva esto como un mensaje de aliento a muchos casos similares. A muchos casos similares, que así lo fue. El señor Martín fue una persona del caso de esta mamá e hija que asesinaron en el camino de Barranquilla para acá, y su homicida fue encontrado en La Guajira, de la familia Torres, unas hermanas Torres. El muchacho se inspiró en el señor Martín. Alex Torres se inspira en el señor Martín, ve la noticia y él se va a los juzgados, mueve eso y has de creer que logra encontrar el asesino de su mamá y de su hija. Inspirado en la historia del señor Martín, se llenó de valor. Si él lo hizo y estaba en los anaqueles de la justicia, el proceso se movió todo. Entonces, vea esta historia inspiradora, claro, que nos lleva a eso. Yo creo que el mensaje de todo esto es eso, de inspiración, y no perder la esperanza jamás. Y creer al menos en algo, que quiera creer en algo, pero que crea que sí se pueden hacer las cosas como quiera, pero no podemos desfallecer, realmente. Raúl Rafael Romero del Río. Así es. R4 le digo yo. Tiene bastante nombre para alguien que en el montón sabe usar la R, sí, en ejercicio. Exacto. Sí, claro. Qué placer tenerte aquí. Yo lo veo como el Matthew McConaughey en el año 1996 en una película que se llama Duro de Matar. Yo había nacido. Gracias por estar con nosotros. Y yo creo que esta no va a ser nuestra última conversación. No, hombre, hay mucha tela por qué cortar y claro, mucho sí, de qué hablar. Hay muchos casos que me gusta. Soy un buen conversador, pero
también gracias por abrir estos espacios para mandar un mensaje claro a la sociedad. Un mensaje claro. Y es la protección a las mujeres. Lo digo para concluir. Y se lo digo, es que ninguno venimos de la cigüeña. Todos venimos del vientre de una hermosa mujer. Y hay que hacerle honor y gala a eso. Entonces, esto que sirva de inspiración y como un mensaje a la sociedad que nosotros los hombres, Andy, sin las mujeres no podemos vivir, al menos yo. Y en este caso, De acuerdo. ¿sí me entiendes? Tengo 5 mujeres. ¿Oyeron? Ahora, Bueno, ¿de qué? pero vamos a aclarar, espérate, no mentira. El tipo se está metiendo en problemas. Mira, en un momento se la voy a anunciar porque yo sé que mi esposa va a ver esto. Ok. Sí, no, que ya no Claro. se alarme. Se mete en Ahora no problemas, vayan a pues, colocar. El abogado dijo, tiene 5 como el primer titular. El primer clip. El título No. del video, tengo 5 Y mujeres. tengo 5 mujeres y 4 R. No. Y era, no, mi madre, mi esposa, démoslo así, está mi hija y 2 hermanas. Ah, y una sexta, que es una hija, como dice, pues si fuera putativa, que es una sobrina, que es mi ahijada, pero son, digamos, 6 mujeres, hombres, 6 mujeres. ¿Y qué más? Estoy rodeado de ellas. Estoy rodeado de ellas y no, o sea, de cierta forma es un momento para hacer honor a ellas y Claro listo, que sí, más sí. nada. Las mujeres se cuidan. Raúl, gracias por venir. Gracias por el tiempo, que de verdad es bastante valorable que te tomes el tiempo de venir acá. Por explicarnos cómo es esto, para no solamente como decía, a la parte legal, sino la parte humana, cómo lo has vivido tú, cómo has estado tú. Y nada, este espacio también es para que la gente pueda saber e informarse un poquito más. Así que te agradecemos de corazón que hayas venido por acá. Muy gracias a ustedes, Andy y Sandra. Y nos seguimos viendo. Y si Así no, nos es. escribimos. Claro que sí. Sigan, ¿tú tienes redes sociales? Claro, Raúl Rafael Romero del Río, así tal cual como es. Ok, Ahí me encuentran. bueno. Una red social muy particular. Ok, qué Listo, bien. pero Para bien. que lo sigan ahí y sigan a nosotros en No es un Show. Aquí también la señorita Sandra Escudero, que está en todos lados. @ Ahí Sandra_Escudero_ está, ahí bajo. en pantalla, el propio Jesús está poniendo. Y me siguen a mí si quieren por ahí apoyar también. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Raúl. Gracias, Sandra. Gracias, Gracias, yo. Andy. Y nos vemos en un próximo episodio. Y cuídense. Chao, chao. Bye, bye. Chao, pues.